Hola, mi nombre es Elías y hoy vamos a hablar sobre la obediencia de Jonás. Comienza la historia. Jonás. Jonás era un profeta de Israel. Él siempre le hablaba a los niños y a los mayores sobre Dios para que no estén en guerra ni tampoco para que estén peleando ni nada. Jonás siempre ayudaba a, a las personas, siempre les hablaba de ellos y siempre era temeroso de Dios. Él era temeroso de Dios. Y además también él era amigo de todo el pueblo, porque todas las personas confiaban en él. Un día Jonás por la noche estaba en un pozo. En ese pozo, mientras que estaba sacando agua, él escuchó una voz y la voz era Dios. Dios le dijo: Jonás, tengo una misión para ti. Y Jonás dijo: claro, Dios, yo hago todo lo que tú digas. Entonces Jonás era muy obediente a todo lo que le decía Dios. Pero en este caso, escuchen lo que dijo. Dios tenía una misión. Y la misión era que le hablara a los ninivitas sobre la palabra de Dios. Porque ellos, algunos eran flojos, otros, los niños no respetaban ni a las personas mayores ni a los adultos, o sea, ni a los abuelitos ni a las personas adultas. Y el rey siempre fingía que no había nada y lo único que le interesaba era usar ropa fina y comer todo el día. Entonces Dios le estaba pidiendo que fuera a Nínive y les hablara a los ninivitas sobre la palabra de Dios. Pero como los israelitas, o sea, el pueblo en donde está él, en donde vivió, era o como el gobierno o como la ciudad opuesta, que esas dos ciudades no eran compatibles, siempre estaban como que en guerra. Y entonces todos los israelitas odiaban a los minimitas. Entonces, como Jonás era un minimita, entonces Jonás le dijo a Jesús que no, porque como él era un israelita, él quería que le hiciera cualquier misión excepto esa. Entonces, como Dios apenas dio esa misión, entonces se la dejó ahí. Al día siguiente pensó y le dijo a sus amigos para ver qué decían. Entonces todos sus amigos y todo el pueblo les decían que no obedeciera a Dios, o sea, que sea desobediente y que no haga la misión que Dios le había dado. Entonces él dijo, ok, y entonces dijo, pero entonces ¿cómo hago esto? Entonces él dijo, bueno, entonces me voy a esconder. Cuando él se iba a esconder, él se iba a esconder en una tienda de un señor, pero ahí ya se había dado cuenta que Dios lo iba a encontrar ahí principalmente. Entonces él se iba a la tierra de Tarsis. Entonces él encaminó un viaje muy largo y cuando ya iba caminando, llegó a un puerto
en donde había un barco con unos pescadores que iban a llevar una carga a Tarsis. Entonces Jonás les dijo que él les dijo que lo llevaran, pero los pescadores les dijeron que no. Pero como a Jonás se le había puesto una paloma blanca y entonces ellos dijeron que no, que sí, porque ellos siempre piensan que la paloma blanca significa buena suerte. Como ellos le adoraban a varios dioses, por el camino de allá, mientras que iban por el camino, mientras que iban navegando, ellos le adoraban a dioses del agua, del aire, del sol y todos esos dioses para que pensaran, porque ellos pensaban que esos dioses existían y hacían que entonces, como ellos adoraban a esos dioses, entonces él siempre decía eso. Pero Jonás él les decía mientras en el camino que esos dioses no existían. Cuando ya iban hacia allá, por la mitad del camino había una tormenta y el barco se empezó a hundir y empezó a destruirse todo el barco. Entonces ellos tenían como que unas varitas que decían quién era el que había traído mala suerte. Entonces mientras que iba a la montaña, las varitas le señalaron que Jonás era el que había traído la mala suerte. Entonces Jonás les dijo que los tiraran del barco y entonces ellos lo tiraron. Cuando estaba en el medio del océano, él ya se estaba arrepintiendo, pero cuando se dio cuenta estaba en el vientre de una ballena. Entonces él pasó 3 días y todos esos 3 días empezó a orar y a orarle y a orarle a Jesús y empezó a orarle y todo eso. Cuando le empezó a orar y todo eso, Dios al tercer día lo escuchó. Y cuando lo escuchó, él estaba muy feliz porque Dios le había respondido a su oración. Y Jonás le dijo que él se iba a arrepentir y que iba a obedecer la misión que le había dado. Entonces, cuando se fue allá, la ballena lo vomitó. Y Dios le dijo que enfrente él cayó como que en la tierra. Y entonces Dios le dijo que la tierra de Nínive estaba ahí cerca. Entonces le dijo que le predicara todo eso a los ninivitas. Entonces él le empezó a decir a los flojos, a los niños que respetaran a los mayores y a todo lo malo que causaba que pasaban esas cosas. Entonces después de que pasó todo eso, entonces Dios, que dijo Jonás, ya había cumplido su misión y Dios estaba feliz. Pero después Jonás decía que él quería que castigara a los ninivitas porque eran muy malos. Entonces Dios les dijo que no, porque ellos, gracias a la palabra, a lo que le predicó Jonás, ellos eran buenos ahora. Entonces, como Jonás se había puesto bravo, Dios solamente le dijo que fuera a su tierra y que todo iba a estar bien. Cuando iba por el desierto, él estaba por el desierto, entonces él tenía mucho calor y no había agua. Y Dios le plantó un árbol y le dio de comer. Cuando él durmió y despertó, había visto que una lombriz había matado al árbol que le dio de comer. Entonces
Jonás otra vez se puso bravo porque Dios, Dios hizo otra cosa, por decirlo así, mala. Entonces Dios le dijo que no importa y que volviera allá. Entonces, cuando ella iba por el camino, llegó a su tierra, a Israel, y todas las personas se pusieron felices porque él llegó, y el resto de su vida siguió predicando. Y todos sus amigos no le importaron de que predicara la palabra del Señor. Gracias.